Bien, continuamos con más información en la pantalla de Canal E, que se ha convertido en una especie de escuela económica para que todos puedan aprender sobre la economía de la Argentina, la parte contable, la parte productiva, y por eso podemos con nuestros especialistas colocarle una nota a la gestión en su primer año del gobierno de Javier Gerardo Milei. Esta vez es el turno de Elizabeth Piacentini, tributarista, contadora especialista en pymes. Y claro, esta es la nota que nuestro anterior entrevistado dividió entre pymes, sociedad y grupos de poder. Eli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, tenés una nota libre, podés ponerla en conjunto. Acá muchos analizan que tanto la sociedad como las empresas y la industria no estarían aprobando en este año de gestión. ¿Vos cómo lo ves? El índice pro de cuánto empleo se va a crear, para la que ya está medido, está que un 7% de las pymes dices que no van a incorporar personal. Pymes incorporan más personal, ¿cierto? Están ahí muy cautas. Como que el lema de la pyme sería ser cautos y esperar. También estamos esperando algunas medidas importantes porque el 31 de diciembre vence el plazo que dio donde no hay embargos a las pymes. Esto no se está hablando, se va a prorrogar el plazo, van a empezar a que alguna carga social, alguna. Sabemos que muchas pymes se incluyeron, está terminando en esta moratoria que fue muy buena con un perdón de intereses, así que tiene deuda, se pudo ajustar en la moratoria, no sabemos si de enero empiezan a embargar las cuentas, así que ya estamos también Eli, vamos a tratar. Y para la pyme va a ser un año. Eli, vamos a tratar de reconectar porque se está entrecortando mucho y es sumamente interesante lo que tenemos que charlar. Así que nos tomamos un segundo y lo reconectamos. Pero claro, lo que viene pasando es que muchas pymes están tratando de mantener una capacidad mínima, ya sea de mano de obra, de stock, algo que venimos hablando mucho, que no hay prácticamente stock en las compañías. Y claro, uno de los mayores miedos para estas compañías es cómo van a poder mantenerse dentro de la situación económica, entendiendo que muchas empresas viven también del consumo interno que ha caído, que lo vemos constantemente. Bueno, por eso nuestros analistas pueden diferenciar la economía en diferentes sectores. Por supuesto que si analizamos la economía desde el lado del mercado de capitales, los números van a ser felicitado 10 sin duda, pero bueno, hay que ver qué le pasa al resto de la sociedad. Vamos a hacer un corte y reconectamos con Elizabeth Piacentini, contadora y especialista en pymes. Soy Héctor Maugeri y quiero invitarte a recorrer juntos y de manera exclusiva la red carpet de esta semana. La boda de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin. Juntos, hace más de 2 años, el político y la exfuncionaria formalizaron su amor con una gran fiesta para 350 invitados en la Reserva Cardales. Máxima reunió a sus hijas para anticipar la Navidad. El exótico viaje de Pampita, Stephanie Demer, Julieta Poggio, Jimena Barón y Zaira Nara a Tailandia. Y además, Daniela Ursi abre su casa y presenta a su hijo Tiago. Celebridades, realeza y glamour en la única revista autorizada. Canal E, todo el tiempo, toda la economía. El brazo armado del presidente Milei sí que existe.
En noticias de esta semana, los pistoleros de Milei. Relato y negocios, prácticas de tiro, funcionarios que promocionan armas, una polémica ley de blanqueo y el discurso oficial a favor de pertrechar a los ciudadanos de bien. Además, Garfunkel Banucci, la batalla final, Quader, la mancha de todos y joyas en los dientes. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Bien, reconectamos a Elizabeth Piacentini, contadora tributarista y además especialista en pymes. Según muchos indicadores, los que más están sufriendo en este primer año de gestión. Eli, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Sí, Santiago, va a ser un año desafiante y estamos a la espera de las que fueron prometidas y todavía no han salido, como un mini RIGI adaptado a las pymes para que pueda haber inversiones con algunos beneficios también impositivos. Eso todavía no ha salido. La nueva ley PYME, que también está prometida, que no se va a llamar ley PYME, se va a llamar ley de producción, pero que va a permitir crear nuevos empleos con baja de cargas sociales. Las estamos esperando muchísimo. De todas maneras, aumentaba el índice que mide cuántos empleos tienen expectativa de crear el año que viene. El 67% de las empresas dijo que no va a crear empleo y el otro resto está en espera para ver las expectativas. Claro, la incorporación de personal es lo último, entendiendo que también va a haber menos ventas. Me hablabas de embargos. ¿Qué pasa con los embargos de las pymes? ¿Cuáles eran los motivos por los cuales las pymes se habían endeudado? Si tenía que ver con el estoqueo, con el sobreestoqueo a un dólar muy alto que luego terminó cayéndose. ¿Hay pymes en peligro financiero? Sí, más pymes no han podido pagar. Recordemos que si bien el último trimestre no marcó un receso tan bajo, pero sí los anteriores habían sido durísimos. El primer trimestre del año 2024 fue durísimo para las pymes. Por lo tanto, tuvieron que pagar sus cargas sociales, tuvieron que pagar sus aguinaldos y no pudieron recomponerlo. Por lo tanto, muchos pymes pudieron incorporarse a la moratoria que está venciendo ya el 12 de diciembre, es el último plazo para esta moratoria, que es muy buena. Pero los que no pudieron ingresar a moratoria tienen el peligro de que quizás el 2 de enero AFIP comienza con los embargos. ¿Qué es lo que no estuvimos viendo este año? Los embargos de la AFIP a las pymes, porque había una medida que salvaguardaba a las pymes diciendo que no iba a haber embargos en el año 2024. Pero esto se termina. No sabemos si lo van a renovar. En este momento hay muchos cambios en la ex-AFIP, en ARCA, vemos de todo tipo, pero no vemos que esta medida se vaya a continuar. Por lo tanto, a revisar sus cuentas tributarias, ingresar el día que es la última opción, y si no, el 2 de enero tengo que estar preparado porque la AFIP, cuando embarga sin avisar, y a veces embarga a todas las cuentas juntas. Mucho cuidado con eso. Claro, muchas veces, Eli, se habla de que las pymes tienen mucho patrimonio y que no lo sacan. Hubo mucho blanqueo de las pymes en cuanto a blanquear esta cantidad de dólares para pagar, por ejemplo, aguinaldos dentro de muy poco. ¿Cómo van a pagar en la gran mayoría los aguinaldos estas empresas? ¿Escalonado, en cuotas? ¿Qué se sabe? Sí, sabemos que la ley no permite escalonado, si bien estaba en la ley de contrato de trabajo, nunca esto se reglamentó. Por lo tanto, el 18 de diciembre ya hay que estar pagando los aguinaldos. Con el inconveniente que tenemos que últimamente las paritarias salen después, así que a veces tenemos que estar liquidando sueldos que después los tenemos que ir cambiando. El 18 de diciembre ya hay que pagar aguinaldos. Unos bancos están saliendo ya al encuentro, han bajado las tasas, por lo cual es una buena noticia. Hoy estaba chequeando que hay tasas de uno de los bancos nacionales a nivel nacional que está en un 28% para capital de trabajo o para compra de mercaderías.
Eso es interesante porque entonces podemos financiarnos con el banco a una tasa que está por menor de la inflación y no dejar al personal sin pagar el aguinaldo correspondiente. Las líneas están accesibles. Es el punto por el cual los bancos están ganando tanto dinero, porque muchos plantean, antes de vender dólares a un precio muy bajo, antes de otra situación, tomo un préstamo prácticamente a la misma tasa de lo que me paga a mí un plazo fijo. Hay muy poca diferencia, pagarán 25 el plazo fijo, endeudarte a un 2,2% mensual. Es realmente muy barato. Sí, exacto. Y si lo comparamos con la tasa que te cobra la FIP, no endeudarse con la FIP. La FIP está cobrando un 7% mensual de interés. Por lo tanto, es la peor deuda que podemos tomar. Hay malas y deudas buenas. Dentro de las deudas malas podemos decir la FIP, por supuesto, no conviene estar debiéndole nada. Y, por supuesto, la tarjeta de crédito si estamos pagando el mínimo. También es una deuda mala. Vayamos a las deudas interesantes. Claro. Inclusive los bancos están dando algunos créditos para utilitarios, siempre nacionales, tratando de no tener que hacer prenda. Esto es una buena noticia también. Sin duda. ¿Cómo cayó en el mundo de los contadores que un influencer, alguien que es unipersonal, que no es un gran generador de trabajo, no tenga que pagar ningún tipo de impuestos? Esta medida fue muy confusa y la manera en que se exteriorizó también fue muy confusa, porque en realidad la medida que había tomado la directora anterior de la FIP implementa una planilla de codificaciones que era muy antigua e incorporar en esas codificaciones nuevos códigos para las nuevas modalidades de trabajo. Por supuesto que cuando nosotros teníamos algún influencer que factura, porque los influencers facturan, le factura a alguna empresa, tienen que emitir una factura, lo teníamos que poner en qué actividad, no clasificado en ninguna parte, en una actividad genérica. Ahora habían ampliado esto, entonces podríamos decir, bueno, este contribuyente es influencer, el otro trabaja con criptos, la otra persona trabaja con marketing digital. Teníamos, bueno, nuevos códigos. Esto no significaba que los influencers iban a pagar más o menos impuestos. El influencer debe pagar impuestos cuando tiene que facturar, como claro, cualquier monotributista, cualquier responsable inscrito en IVA. Tal cual, factura como cualquier monotributista. Para lo cual, lo que nos estás contando es realmente mucho peor, porque es simplemente ampliar el rubro genérico a la actualidad, a alguien que hace programación, exacto, a alguien que hace influencer. Prácticamente un OnlyFans también debe facturar. Digo, ¿por qué se tomó tan así? Hay gente que no entiende cuáles son la profundidad de las medidas y lo primero es salir en redes a hacer algún tipo de escándalo porque hay mucha gente que representa ese sector. Fue realmente una medida que no la llegamos a terminar de entender y los contadores estamos como asombradísimos con eso. Porque inclusive hoy salió una resolución que se vuelve atrás con esa codificación. O sea, se nuevo para que nosotros digamos, bueno, este contribuyente es influencer, este otro es youtuber. Bueno, así como puedo definir, bueno, este es un enfermero y el otro es un médico cirujano y el otro es un médico dermatólogo, yo lo puedo abrir en rubros, con códigos para cada uno de ellos. A esta nueva modalidad de trabajo no los puedo abrir en ningún código. ¿Qué pasa Entonces tengo que poner en un código genérico. ¿Qué pasa con los OnlyFans o con los youtubers que reciben dinero de las plataformas y en el caso de OnlyFans también? ¿Eso es todo economía informal? Sí, pero allí está el control que ejerce la FIP sobre las cuentas bancarias y sobre las plataformas. Sabemos que todo lo que te ingrese a tu cuenta bancaria y a tu plataforma de más de 400.000 pesos y cuando termine el mes tenés más de 700.000, eso se cruza absolutamente, por lo tanto, AFIP en un momento te va a pedir que rindas cuentas. Entonces nosotros lo que asesoramos es perfecto, te está entrando plata en tus plataformas, te está entrando plata en tus cuentas, estás usando tu tarjeta de crédito, tenés que pagar impuestos, anotarse en un modo acorde a los ingresos que estoy teniendo. Esto es lógico, haya un código nuevo o use un código antiguo. Por eso no es el código lo que define si la persona paga impuestos o no. La plata, por cualquier motivo, tiene que pagar
impuestos. Eso fue una medida que no terminamos de entenderla, porque no por poner un código la persona va a pagar o no impuestos. Claro. Pagás cuando ganas plata. Es simplemente una nomenclatura, un nuevo código de los que tiene AFIP para poder ordenar, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu actividad? Que también la actividad bursátil, cuando vos abrís una cuenta, hay diferentes rubros por actividad y que hay muchos que realmente están bastante obsoletos en cuanto al tiempo, porque posiblemente exista la palabra cadete y la cadetería prácticamente no existe más, existe moto, hay como muchos cambios que hubo. Eli, te voy a pedir entonces que vamos a poner una nota desde lo contable, qué se hizo en este año de Javier Milei, para no meterte en un compromiso desde lo político, desde lo económico, te meto en lo contable, ¿cuánto se generó o qué nota le pondrías a la gestión del presidente Milei? Para las pymes, un 7. Falta por hacer. Lo aprobaste para las pymes. Bueno, Sí, sí. queda mucho y me parece que es una profesora que regala nota, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Gracias. Esa fue generosa, sí. Fuiste un poco generosa. Gracias, Hasta Eli. pronto. Que sigas bien. Elizabeth Hasta Piacentini, contadora tributarista y asesora PYME, con una nota para las pymes para el primer año de gestión de un 7.